para hablar de este tema, de las consecuencias, de los pies forzados, bueno, en fin, de todo lo que ustedes han seguido en estos últimos meses especialmente. Estamos con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, ex ministro del Interior, ex secretario de la OEA, en fin, mucha responsabilidad, actualmente senador de la República, que está muy interesado en este tema, y Alejandra Matus va a conversar con él. Senador, yo escuché unas declaraciones suyas diciendo que había que crear un plan de salvataje tipo el salvataje que se hizo a los bancos en los 80, sí. Asumiendo que estas personas cometieron delitos, pero las vamos a tener que salvar igual, ¿o cuál es su planteamiento sobre lo que está pasando con la crisis de las ISAPRES? Lo que yo digo es lo siguiente. En primer lugar, a mí lo que más me molestaba en esto es que las ISAPRES actúan como si fueran víctimas. Por favor, revisen las utilidades de los años anteriores, el retiro, la declaración de utilidades de las mismas ISAPRES. La que tengo aquí, en realidad no sé de qué año es, debe ser de un par de años atrás, 49.000 millones de pesos tuvieron de utilidades. Cobran de más la ISAPRES. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿por qué pueden cobrar de más cobrándole a las mujeres, a los enfermos, a los viejos? O sea el cobro es discriminatorio. Ellos se llevan el 7% y además se permitieron cobrar un adicional por garantías explícitas de salud, las famosas GES. Yo entiendo que la garantía explícita de salud es que ustedes lo van a atender en la clínica, ¿no? Pero no, ellos cobraban de más por eso. Y ahora la Corte Suprema, ante demandas de los afiliados, decidió que no, que tenían que devolver ese dinero. Dijo que había que devolver ese dinero. Y esto ha provocado todo tipo de declaraciones, que vamos a quebrar, que va a morir mucha gente, dijo alguien. Va a morir mucha gente, dijo algún representante de las ISAPRES. Ese es un chantaje que es insoportable de aceptar. Entonces lo que hay que hacer es, primero que nada, yo creo que las ISAPRES tienen que pagar. Tienen que devolver el dinero que le sacaron a sus contribuyentes, a sus afiliados de manera ilícita. No tienen plata. No tienen plata. ¿Por qué? Porque se repartieron ¿Perdón? Sí, el problema es quién les hace que paguen, porque los fallos ya llevan su tiempo emitidos y la industria parece estar en desacato. Mientras decide si paga o no lo que debe, siguen cobrando las mismas primas y las mismas adicionales por el GES. Y siguen presentando recursos, pues. Siguen presentando recursos, y la semana pasada le contestaron otro, y seguramente si presentan otro, porque tienen muchos abogados, les van a decir que de nuevo que no hay lugar y que tienen que cumplir. ¿Cómo se resuelve el tema desde la política? Primero hay que cobrarles, pues. Hay que cobrarles, pues. No se puede permitir que simplemente no devuelvan el dinero. Y segundo, mire, ¿cómo funciona esto? Porque este es el problema de dejar a la iniciativa privada este tipo de cosas, pues, o de permitir o de no regular bien la iniciativa privada. Ellos ganaron mucha plata, pero se repartieron la plata. Y ahora el negocio no es tan bueno como antes, porque se le han ido un montón de pacientes. Oiga, yo tengo amigos de mi edad que hace tiempo se cambiaron a FONASA porque no tienen cómo pagar la ISAPRE, pues. Entonces, como 300.000 personas se han ido de la ISAPRE. Entonces, el negocio ya no es tan bueno. Y usted dice, bueno, no será tan bueno, pero usted la plata se la llevó, pues. Y le dicen, no, pero ahora no la tengo, entonces ahora es mal negocio. O sea, si usted no me ayuda a mí, vamos a tener vamos a tener que cerrar. Entre paréntesis, no hay ninguna ISAPRE, basta con revisar sus números y sus declaraciones, y no hay ninguna que esté a punto de quebrar, ¿eh? Ninguna. Ya, ni con salud. Ninguna está a punto de quebrar, y más aún, algunas han tenido utilidades, porque usted sabe que además hay ISAPRE que son dueños de clínicas, pues. Algunas ISAPRE son dueños de clínicas. Entonces ellos cobran por mandarlo a usted a un lugar donde lo atienden ellos mismos. Senador, pero esto lo ha sabido la clase política o los gobiernos desde hace tiempo. ¿Por qué es tan difícil hacer que las ISAPRES cumplan las leyes, en este caso los fallos judiciales?
¿por qué no están en este minuto cumpliendo el fallo, por ejemplo, de la GES, más allá de las declaraciones públicas que hagan? Primero, como digo, mientras las ISAPRES funcionaban y la gente pagaba por ellas, el problema no parecía no existir. Yo siempre consideré que había fallas ahí graves, como por ejemplo que usted se operaba y le pagaban el 40% de su operación, lo cual es como la famosa parodia del viaje de ida y vuelta a la luna, ¿no? Entonces, ¿Cuál es? usted paga el viaje de ida a la luna y el viaje de vuelta no se lo paga nadie, pues. Tiene que cobrar. Claro. Entonces, yo siempre pensé esto de las ISAPRES, ¿no? Además, este es el único lugar del mundo que va quedando desde que el presidente Obama modificó las leyes de salud en Estados Unidos, en que hay un tributo porque la gente paga un 7% por salud y eso va a parar a una empresa privada. Que además te permite cobrarle, si usted quiere cosas adicionales, y déjeme decirle que las cosas adicionales en la clínica, hay que haber estado en alguna clínica para saber todas las cosas adicionales que hay, pues. Porque le cobran hasta la gasa que el que usa en su operación se la cobran. Bueno, entonces eso, además te reciben los gastos adicionales y además los GES, garantías explícitas de salud, que es un invento para sacarle más plata a la gente, pues. Entonces con esa plata les alcanzaba sobrando. Y todo el mundo tranquilo y había superintendencia de ISAPRE y todos los años se entregaban utilidades, etcétera. Pero de pronto mucha gente dejó de pagar. Se entregaron, además es muy dispendioso con los permisos de salud, que los tienen que pagar las ISAPRES también. Y además el negocio, la pandemia creó una dificultad y es que realmente hubo que atender enfermedades que no tenían el nivel de cobertura que tenían, que existía antes, ¿no? Y bueno, y de pronto dejó de ser buen negocio, el negocio se puso malo. Entonces, cuando el negocio se puso malo, ya empezaron a decir que las ISAPRES estaban teniendo problemas, etcétera, etcétera. Y de pronto llegó el fallo de la Corte Suprema. Y el fallo de la Corte Suprema dice, no, si ustedes cobraron mal, tienen que devolver ganaban tanta plata porque estaban sacándole plata además a sus afiliados. Tienen que devolverla. Nos van a hacer quebrar, se va a morir mucha gente. Entonces lo que yo dije fue, mire, no, algo había que arreglarlo. Aquí la gente no puede pagar por la irresponsabilidad de las ISAPRES. Pero tampoco, como le digo, entonces yo sí he dicho lo que usted me preguntaba al comienzo. Sí, hay que arreglar esto de alguna manera, pero por favor, que no sigan haciéndose las víctimas. Pues a mí lo que me molesta es que se hagan las víctimas. Uno de los voceros o de las personas que ha estado defendiendo los intereses de la ISAPRES es Manuel Inostroza, que fue superintendente de salud. ¿No hay un problema también ahí con la puerta giratoria entre las autoridades regulatorias y la industria, que como en otros casos sucede que uno se pregunta por qué no fueron más firmes esas autoridades con las ISAPRES en otros momentos? Bueno, ese tema que usted plantea existe desgraciadamente en muchas cosas, ¿no? Incluso en algún momento en este país, no sé por qué, pero en este país en un momento la gente que había servido en cargos públicos en determinados servicios, como por ejemplo energía, después se pasaba al sector de energía trabajando en las empresas privadas, ¿no? O viceversa. Y yo creo que el problema es que en un país en que realmente la cantidad de expertos no es una gigantesca mayoría, los que saben más de ese servicio son los que trabajaron en él, ¿no? Entonces se ha considerado, en algún momento se consideró hasta un bonus. Un ascenso. Una cosa mejor. Que la gente, que entrara a eso gente que ya había trabajado en eso. Eso por último se podía aceptar, que una persona del sector privado pasara a trabajar al sector público. Lo que es más complicado cuando el que trabaja en el sector público pasa a trabajar en el sector privado. Porque conoce todos los datos del sector público, y ahora le están pagando fundamentalmente por maximizar su utilidad. O sea, esto ni en la empresa privada se acepta. Las personas, por ejemplo, un gerente de Google tiene que firmar un contrato cuando se va de que no sé por cuántos años no va a poder trabajar en otra firma similar. Eso sobre todo donde hay mucho en el caso de los funcionarios de regulatorios, que pasen a trabajar en las empresas reguladas es por lo menos antiético.
Sí, yo creo que eso es muy, muy real en lo que usted dice, Alejandra, es muy real en las empresas cuyo negocio está en la innovación. Entonces, que se lleven las innovaciones de una empresa para otra realmente no se considera justo, no se considera aceptable. Pero en empresas de servicio en general el problema es otro. El problema es más bien que se llevan el conocimiento que tienen del sector público para administrarlo en beneficio del sector privado en casos complicados de negociación, ¿no? Senador, aprovechando que esta conversación que tiene con nosotros, ¿nos puede contar cuál es su opinión respecto de las políticas que se están adoptando en el tema de migración? Usted también fue secretario general de la OEA. Me imagino que tendrá una opinión respecto de si es posible enviar aviones con inmigrantes expulsados a otro país No. o cómo ve ese tema. La única posibilidad, para empezar por el final, la única posibilidad que usted tendría de devolver gente a países que no son vecinos, que no son... Porque en Chile casi toda la migración, hasta hace poco, era la migración más baja de América Latina. Teníamos algo así como un 1% de la gente que vive en el país eran inmigrantes. Y esos venían de Perú, Bolivia o Ecuador. Perdón, Perú, Bolivia y Argentina. Perú, Bolivia, Argentina. Y la verdad es que con muchos chilenos también saliendo hacia esos lugares, ¿no? De pronto esto cambió y ahora hay gente que viene de otros países que no son vecinos con Chile. Entonces usted, para echarlos, tiene que pedir que los reciban, o por último pedir el apoyo de países que tienen vecindad con ellos y llevarlos hasta la frontera, ¿no? Porque un venezolano no se le puede, nadie puede impedir que un venezolano entre a su propio país, aunque vaya expulsado del otro. Pero para expulsarlos no, hay que expulsarlos por aire, a menos que se hiciera un largo viaje, un larguísimo viaje en barco, porque usted sabe que claro, Venezuela es el país del Atlántico, no es el país del Caribe, no es el país del Pacífico, o bien que se hicieran caravanas de automóviles, o de vehículos, lo cual significaría mandar esos buses a través para ir, ya estamos poniendo el caso de Venezuela, a través de Perú, de Ecuador o Colombia, y de Colombia a Venezuela. Y eso es inviable. Es inviable. Y no nos engañemos entre nosotros, es inviable. Ahora, soluciones a esto, lo que hacen algunos países que tienen cantidades grandes de inmigrantes que no pueden o no quieren volver a su país, que son los campamentos de inmigrantes residentes, que no son prisiones ni mucho menos, sino que son formas en que pueden vivir mientras se puede cumplir la sentencia, ¿no? Porque lo curioso es que usted se aguanta 5 días y lo tiene que liberar. Y de acuerdo con las cortes lo tienen que liberar, efectivamente. Ya eran 2, ahora se aumentó a 5. O sea, ¿usted ve en el futuro cercano la creación de estos campos de inmigrantes yo no lo quisiera. Verdaderas prisiones, las que hay en yo no lo Estados quisiera, Unidos, Alejandro, yo no quisiera se envían a las personas expulsadas por cualquier motivo, claro, y quedan ahí hasta que se puede cumplir la sentencia. Quedan detenidas porque fueron expulsadas por algún motivo, digamos, lo cual es casi equivalente a algo que para mí es inaceptable, que es muy inaceptable, y que es convertir el ingreso ilegal en un delito. Nadie mete presa a la gente, ni siquiera en Estados Unidos se mete a la gente presa a la gente por ingreso ilegal. No es un delito. Por estar indocumentado, claro. Exacto. No, por haber entrado por vía no indicada el efecto. Ahora, entonces, la solución, ahora, ¿cuál es el problema? Que en este país lo que existe ya mucha gente a esta altura que no tiene identidad. No es solamente que haya ingresado ilegalmente, sino como en algún momento hubo el COVID, ¿no? Se cerraron las fronteras, y como se cerraron las fronteras, la gente tenía que entrar por cualquier lado. Y entraban justos y pecadores, entraban buenos y malos, pues. Entonces ahora, por la existencia de unos pocos malos, hay que arremeter contra el conjunto, lo cual ciertamente tiene un cierto nivel de injusticia. Pero la verdad es que la reacción pública es complicada. Estamos haciendo en este país que se caracterizaba por recibir a todo aquel extranjero, ¿no? Verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Eso era cuando los forasteros eran menos del 1%, pues. Cuando los
forasteros son el 5 o el 6%, la canción ya no vale. Aunque algunos de ellos hayan ganado medallas en los últimos Juegos Panamericanos, ¿no? Sin embargo, parece que estos temas sí son muy populares, que estamos en un ciclo donde es imposible encontrar respuestas políticas sensatas al tema de salud, al tema de migración y otros. Es un tema, yo lo he visto en varios países esto, ¿no? Yo fui exiliado durante mucho tiempo. En algunos países como en Italia las cosas se manejaban con bastante soltura. Hoy día no, para nada, porque ha llegado cantidades enormes de inmigrantes. Y en cambio en México, se seguía mucho por las reglas, pero había buena acogida en general. Pero esta especie de que se vaya generando una cierta fobia contra el extranjero, a pesar de, porque los extranjeros cometen delitos al mismo nivel que los chilenos, ¿eh? Para ser claro. No hay ninguna diferencia. Ahora, lo que pasa es que en algunas regiones son mucho más y además hay delitos muy sangrientos, ¿no? Y eso crea algunos desequilibrios y preocupaciones en la gente que hay que atender también. Bueno, muchas gracias, senador. Muchas gracias a usted.